Nicolás llevaba 8 años en la misma empresa de construcción en Lima, tenía ya 8 años siendo ingeniero civil, él era la persona que todos llamaban cuando un cálculo no cuadraba. Entró ganando 6.000 soles al mes. 8 años después ganaba 8.000 soles, 2.000 soles de aumento. En 8 años. Mientras tanto, dos personas que entraron después que él ya eran sus jefes. Y lo más raro de todo, ninguno de los dos era mejor ingeniero que él. Si tú me estás escuchando ahora mismo y eres ingeniero mecánico civil de sistemas, industrial o lo que sea, y tienes entre 4 y 10 años de experiencia, eres bueno, técnicamente llegas temprano, te quedas hasta tarde, resuelves los problemas que nadie más resuelve y aún así sientes que tu carrera dejó de moverse hace 2, 3 o 4 años. Lo que le pasó a Nicolás te está pasando a ti y no es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad entender qué está pasando, porque lo que voy a mostrarte en los próximos minutos está documentado por el PMI, por el MIT, por McKinsey y por el Foro Económico Mundial. Existe un techo invisible que aparece exactamente a los 5 años de carrera del ingeniero y el 90% nunca lo cruza. En este video te voy a mostrar 3 cosas. Primero, la evidencia dura, los estudios, los números, las fuentes de por qué el ingeniero técnico se estanca exactamente a los 5 años. No es percepción, está medido. Segundo, el mecanismo oculto, la razón específica por la que tu jefe, que probablemente sabe menos que tú, técnicamente sigue siendo tu jefe. Esto lo descubrió un investigador en 1969 y hoy explica el 60% de los fracasos gerenciales. Y tercero, la salida, lo que el 10% de ingenieros que sí cruza el techo está haciendo distinto y por qué en Latinoamérica nadie te lo está contando. Soy Giancarlo, buen día. Llevo más de 14 años trabajando con la certificación PMP. He acompañado a más de 1000 profesionales, la mayoría ingenieros como tú, a obtener su credencial y lo más importante, a usarla para reposicionarse en sus carreras. Y en estos 14 años he visto el mismo patrón repetirse exactamente igual cientos de veces. El ingeniero más técnico es casi siempre el que menos asciende. Vamos a entender por qué. Empecemos por lo más concreto, los datos. El National Bureau of Economic Research, conocido por sus siglas el NBER, que es probablemente el organismo de investigación económica más serio de Estados Unidos, publicó un estudio que rastrea las trayectorias salariales de profesionales técnicos durante toda su vida laboral. ¿Qué encontraron? Que el crecimiento salarial real del ingeniero promedio sucede entre el año 1 y el año 5 de carrera. Después se aplana, no baja, se aplana, lo cual ajustado por inflación. En muchos casos significa que estás perdiendo poder adquisitivo cada año que pasas en el mismo nivel. El 90% del crecimiento salarial del ingeniero ocurre en los primeros 5 años de carrera. Y aquí viene la parte que duele. Después del 5º año, si no cambias de rol, tu salario crece menos de lo que crece el costo de vida. Pues quiero que escuches esto bien: cada año adicional en el mismo cargo técnico en términos reales te hace más pobre, no igual de rico, más pobre. Y dirás, bueno, Giancarlo, ya entendí, el salario se aplana, pero al menos tengo trabajo, ¿no? Déjame mostrarte el segundo dato, porque esto se pone peor. IE Spectrum, la revista del IE, el Instituto de Ingenieros Electricistas y Electrónicos más grande del mundo, publicó un análisis sobre la velocidad con la que se vuelven obsoletas las habilidades técnicas en ingeniería. ¿Sabes cuál es la vida media, la mitad de la vida útil de una habilidad técnica en ingeniería hoy? 5 años. La misma cifra otra vez, 5 años, vida media de una habilidad técnica en ingeniería. 5 años. ¿Qué significa esto en español? Que la mitad de lo que sabes hoy, técnicamente, la mitad de lo que aprendiste en la universidad, la mitad de lo que dominas en tu software, la mitad de tus normas, tus códigos, tus métodos, en 5 años va a estar obsoleto. Y mientras tanto tú estás compitiendo con chicos de 23 años recién egresados que aprendieron las nuevas versiones desde el día 1. Tu ventaja técnica tiene fecha de vencimiento y se llama 5 años. Pero entonces dirás, está bien, el técnico se devalúa. ¿Qué se valora? Y aquí escucha bien esto, aquí cambia todo. El Foro Económico Mundial en su Future of Jobs Report del 2025 listó las habilidades que más van a crecer en demanda hasta el 2030. Adivina cuál está en el top 3, liderazgo e influencia social. Adivina cuál está en el top 5, pensamiento analítico aplicado a la gestión. Adivina cuál no está en el top 20, ninguna habilidad puramente técnica. Ninguna 39% de las habilidades laborales actuales serán obsoletas para 2030. El Foro Económico Mundial lo dice con todas sus letras. El 39% de las habilidades que hoy te hacen valioso en 5 años no van a importar. Pero las habilidades de gestión, dirigir personas, dirigir proyectos, dirigir presupuestos, esas no solo se mantienen, esas suben. Y aquí está el dato que conecta todo: el Project Management Institute, más conocido como el PMI, que es el organismo más serio del mundo en gestión de proyectos. En su reporte Talent Gap 2035 estimó la brecha global de profesionales en Project Management, 30 millones. Brecha global de Project Managers para 2035, habrán 30 millones de puestos que necesitan ser cubiertos en los próximos 10 años y para eso aún no hay suficientes profesionales preparados.
Y mientras tanto, ¿qué pasa con tu salario si tienes la credencial PMP versus si no la tienes? El propio PMI lo midió a nivel global, yo un 17% más, y en Perú específicamente. Lo midió Michael Page PMP, en Perú hasta 20% más de salario que un ingeniero sin la credencial, 20%, alcanzando cifras de 161.000 soles de manera anual. En Perú, documentado por una de las consultoras de búsqueda de talento más grandes del mundo. Pero atención, y esto es lo que casi nadie te explica, ese 20% no es lo importante. Lo importante es que la credencial es lo que abre la puerta para que tu salario vuelva a crecer después del año 5. Por el otro lado, el diario Gestión realizó un informe en donde indicó que los salarios están aumentando en los perfiles de alta dirección, incluyendo a los que tienen esta certificación. Los salarios mensuales van entre los 20.000 soles hasta llegar a los 150.000 soles mensuales. Esta cifra respaldada en el Salary Guide 2026 de Cornerstone. Sin la credencial te quedas en la meseta. Con la credencial vuelves a la curva ascendente. Hasta aquí tenemos los datos. Pero quiero que conmigo hagas la pregunta correcta. Si los datos son tan claros, si está documentado que el técnico casi está documentado que la gestión es lo que se valora, si está documentado que hay 30 millones de puestos disponibles, ¿por qué casi ningún ingeniero que conoces ha cruzado al otro lado? ¿Por qué tú mismo, sabiendo que probablemente eres más capaz que tu jefe, no estás en su silla? Esa pregunta tiene una respuesta, y la respuesta tiene 56 años. En 1969, un investigador canadiense llamado Lawrence J. Peter publicó un libro corto y casi divertido, donde describió un fenómeno que después fue estudiado en serio por economistas y validado 1000 veces. El fenómeno se llama justamente el principio de Peter, y dice algo así de simple, casi cruel. Toda jerarquía, cada empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia. Léelo otra vez en tu cabeza, hasta su nivel de incompetencia. ¿Qué quiere decir? Algo brutal, algo que aplica a tu empresa hoy mismo. Imagina un ingeniero, vamos a llamarlo Carlos. Carlos es el mejor ingeniero técnico de su equipo, año tras año. Sus métricas son las mejores. Resuelve más rápido, comete menos errores, es el referente del equipo. Entonces la empresa hace lo lógico, asciende, lo hace el líder técnico, y Carlos sigue siendo bueno. Porque en líder técnico, lo que importa sigue siendo, sobre todo, ser bueno técnico. Lo asciende otra vez, ahora es jefe de área. Y Carlos empieza a tambalear porque ya no le pagan por hacer bien la ingeniería, le pagan por dirigir personas, gestionar plazos, manejar presupuestos, presentar reportes a la gerencia, negociar con proveedores. Carlos nunca aprendió eso, nadie le enseñó. La universidad le enseñó cálculo, mecánica de suelos, análisis estructural, programación. La empresa le enseñó a hacer su trabajo, pero a dirigir un proyecto de 12 personas con 4 proveedores, con un presupuesto de $500,000 y con un cliente impaciente. Eso Carlos lo está improvisando y se le nota. Y ahora viene la cifra que casi nadie en Latinoamérica se atreve a decir. Harvard Business Review publicó hace pocos años un estudio sobre tasas de fracaso en nuevos roles gerenciales. 60% de los nuevos managers fracasan o tienen bajo desempeño en sus primeros 24 meses, 60%. Es decir, 3 de cada 5. Eso significa que cuando un ingeniero técnico sí logra el ascenso a gerente, el ascenso que tú quieres, 3 de cada 5 fracasan. ¿Y qué pasa cuando fracasan? No los devuelven al puesto técnico, los marcan. Quedan en el limbo, ya no son percibidos como técnicos puros, pero tampoco son considerados gerentes serios. Es la peor zona profesional posible. El principio de Peter no es una metáfora, es la mecánica que destruye 6 de cada 10 carreras de ingeniero ascendido. Y aquí está la trampa, mirándote directo a los ojos. Si no subes, te quedas en la meseta del año 5 devaluándote en términos reales, viendo cómo te pasan por encima. Si subes sin preparación gerencial, tienes 60% de probabilidades de fracasar y quedar marcado. Es una trampa diseñada para que pierdas en las dos direcciones, excepto que hay un grupo pequeño que no cae en la trampa, que sube y que no fracasa. ¿Qué hacen distinto? Eso es lo que vamos a ver ahora. Voy a decirte algo que probablemente no te va a gustar oír. No quiero ofender a nadie, pero llevo más de 14 años en esto. Ya me cansé de ver ingenieros estancarse por la misma razón. El motivo por el que estás estancado no es que seas mal ingeniero. Es que en Latinoamérica nadie te enseñó que ser ingeniero y dirigir un proyecto son dos oficios distintos. Déjame conectar algunas cosas. Pregúntale a un ingeniero promedio en Lima, en Bogotá, en Ciudad de México o en Santiago. ¿Qué hace un Project Manager certificado? La mayoría te dirá, es como un coordinador, ¿no? No es un coordinador. Un Project Manager certificado es la persona que decide si una obra de $50 millones se entrega o se cancela. Es la persona que una multinacional firma literalmente el cierre de un proyecto frente al cliente. Es la persona que define cómo se asignan recursos en una cartera de proyectos del Estado. Pero en Latinoamérica lo vemos como un cargo más, como un coordinador.
con un nombre en inglés. Y ese desconocimiento cultural es exactamente la razón por la que la oportunidad sigue ahí. El MIT Professional Education, el área profesional del Massachusetts Institute of Technology, publicó un análisis sobre por qué los graduados de ingeniería llegan al mercado laboral sin habilidades de gestión de proyectos. Su conclusión: las mallas curriculares de ingeniería en el mundo están diseñadas para formar técnicos, no gestores. De cada 100 horas que pasaste en la universidad, ¿cuántas fueron de gestión de proyectos formal? Si eres como el 95% de los ingenieros que conozco, 0 horas, la universidad te formó para los primeros 5 años de carrera, para los siguientes 35 años estás solo. Y aquí esto lo vas a entender en un segundo, está la conexión que casi nadie hace. Mira, te lo voy a poner muy simple. Vamos a juntar todo lo que vimos y lo voy a ordenar en 4 razones documentadas, cada una con su fuente, para que te quede como un mapa mental. Razón número 1, la razón académica, la universidad, y esto lo dice el propio MIT, te entrena para los primeros 5 años. Después, las habilidades que importan son habilidades que nunca te enseñaron: liderazgo, comunicación ejecutiva, gestión de stakeholders, lectura financiera de proyectos. Razón número 2, la razón estructural. El principio de Peter, validado por economistas durante 56 años, demuestra que el sistema asciende a la gente buena en su trabajo actual y la planta en un trabajo distinto donde nadie le dio herramientas. Razón número 3, la razón económica. El mercado paga 17% más a nivel global, hasta 20% más en Perú, por la credencial PMP. No porque la credencial sea mágica, sino porque demuestra que pasaste por un proceso formal de aprendizaje gerencial. Razón número 4, la razón demográfica. Hay una brecha de 30 millones de project managers para 2035. Eso significa que durante los próximos 10 años, las empresas no van a tener suficiente gente certificada y la van a pagar. Bien, 4 razones, 4 fuentes, una conclusión. Y entonces uno se pregunta, y aquí me pongo medio filosófico, si los datos están ahí, si las fuentes son del MIT, del PM, del WEF, de Harvard, de Michael Page, si esto no es opinión, si esto está medido, ¿por qué cuando hablas con un colega ingeniero y le mencionas el PMP te dice sí algún día? ¿Por qué tu jefe, que probablemente sabe que esto existe, no te lo recomienda? ¿Por qué la universidad nunca te lo dijo? Yo te voy a dar mi teoría después de 14 años trabajando con ingenieros de toda Latinoamérica, porque tu jefe necesita que tú sigas siendo el técnico, la universidad necesita que sigas siendo cliente de su maestría, y nadie en tu empresa gana nada con que tú entiendas lo que acabas de entender. La información existe, está pública, el PM publica todo gratis, pero el incentivo para conectártela no lo tiene casi nadie. Hace pocos meses, el diario Gestión publicó un artículo donde directores de obra en Perú se quejaban de no encontrar gente preparada para liderar proyectos de infraestructura. Mientras tanto, en Glassdoor, los salarios de Project Manager certificado en Lima se mueven en torno a los 20.300 soles mensuales, y Michael Page en su guía salarial reporta hasta 161.000 soles anuales para PMPs en posiciones senior. Hay demanda, hay presupuesto, hay puestos, lo que no hay es gente certificada. Y es exactamente eso la oportunidad que el 90% de los ingenieros de Latinoamérica no está viendo. ¿Te acuerdas de Nicolás? El ingeniero civil con la que abrimos 8 años en la misma empresa, 2.000 soles de aumento en 8 años. 2 personas que entraron después de él ya eran sus jefes. Nicolás llegó al programa hace año y medio, te lo digo honestamente sin creer mucho. Estaba quemado. Había intentado 2 maestrías y las había dejado a la mitad porque no le calzaban con el trabajo. Lo primero que me dijo Nicolás fue: Giancarlo, yo no soy mal ingeniero, pero estoy cansado de estudiar cosas que no me sirven. Y entendí perfecto, porque le había pasado exactamente lo que les pasa a casi todos los ingenieros en Latinoamérica: estudiar, estudiar y estudiar. Que su salario y su cargo siguieran exactamente igual. Nicolás terminó su PMP en 15 días y se certificó. Pero eso no es lo importante de su historia. Lo importante es lo que pasó después. A los 4 meses de tener la credencial, ojo, fue a los 4 meses, no a los 4 años, lo contactó por LinkedIn una constructora más grande que la suya. Le ofrecieron entrar como Project Manager en una obra de viviendas con un salario inicial 12.000 soles, era 4.000 más de lo que ganaba en la otra empresa. Esto fue hace año y medio, ya pasó por 2 proyectos más, dirige un equipo de 7 personas y la última vez que hablamos me contó que lo están considerando para gerencia de proyectos. Nicolás cruzó el techo invisible, no porque se volviera mejor ingeniero, sino porque dejó de competir como un ingeniero más. Quiero que te grabes esta frase. Es la lección más importante de los 14 años que llevo en esto. Mientras compitas como ingeniero vas a competir contra todos los ingenieros. Cuando empiezas a competir como gestor de proyectos certificado, compites contra muy pocos porque casi nadie da ese paso. Y ese es el secreto. El secreto no es ser el mejor ingeniero técnico. El secreto es ser uno de
los pocos ingenieros que también entienden gestión de proyectos al nivel que el mercado paga. Y para eso existe el PMP, no es magia, no es un milagro, es una credencial muy específica, validada globalmente con respaldo del PMI que demuestra que pasaste por el proceso. Seamos honestos, hay un problema con el PMP en Latinoamérica. La gente no lo intenta, solo compra un libro, ve videos sueltos en YouTube, se mete a un curso que a veces no es tan barato y pasa lo mismo que le pasaba a Nicolás con sus maestrías, lo dejan a la mitad. ¿Por qué? Porque el PMP no es difícil técnicamente, es difícil estructuralmente, hay que entender cómo piensa el examen, cómo está construido, qué tipo de respuesta busca el PMI, cómo administrar tu tiempo de estudio cuando trabajas 10 horas al día. Yo dirijo Next PMP y llevamos certificando ingenieros en Latinoamérica hace más de una década, más de 1000 profesionales certificados y garantía explícita. Te certificas en 15 días o seguimos contigo hasta que lo logres. No es para todos, lo digo honestamente. Trabajamos con un perfil específico, ingenieros con 4 a 10 años de experiencia, sienten el techo que están dispuestos a invertir 15 días intensivos en cambiar su trayectoria de los próximos 20. Si ese eres tú, hay un siguiente paso muy concreto, aplica para una asesoría diagnóstico con mi equipo. No es una llamada de venta, es una sesión donde evaluamos tu perfil, años de experiencia, tipo de proyectos objetivos y te decimos honestamente si el PMP es para ti en este momento o si todavía no puedes. Si calificas, te explicamos cómo funciona el programa de 15 días y los términos de la garantía. Si no calificas, te decimos exactamente qué hacer en los próximos 6 a 12 meses para llegar a calificar. De cualquiera de las dos formas sales con un diagnóstico claro de dónde estás y qué sigue. El link para aplicar está en la descripción del vídeo y fijado en el primer comentario. Botón dice exactamente aplicar para la asesoría PMP. Te lleva a un formulario corto donde nos cuentas tu perfil. Mi equipo lo revisa el mismo día en horario de oficina 9 de la mañana a 7 de la noche hora de Lima. Y si tu perfil califica, te contactamos por WhatsApp para coordinar la sesión. La sesión es por videollamada, dura entre 30 y 45 minutos y la lleva un consultor de mi equipo, no un vendedor. Te conté la historia de Nicolás al inicio porque quiero que pienses en algo. Nicolás hace 2 años era exactamente como tú estás hoy, buen ingeniero estancado, sintiendo que su carrera había dejado de moverse y sin entender por qué. La diferencia entre la Nicolás de hace 2 años y la Nicolás de hoy no fueron 8 años más de experiencia, fueron 15 días, una credencial y un cambio de manera de competir. Tú estás del lado del techo invisible donde el 90% se queda. La pregunta no es si puedes cruzar, la pregunta es si vas a dar el siguiente paso pequeño, que es aplicar para la asesoría o vas a cerrar este video y mañana seguir igual. Si el video te sirvió, déjame saberlo en los comentarios y si conoces a un colega ingeniero que necesite escuchar esto, mándaselo. Soy Giancarlo PMP y te veo en la asesoría.